¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Firma y Aclaración a través de Red 43 Canal. Desde aquí, de este rinconcito de la Patagonia, a todo el mundo, allí donde haya una conexión, un acceso libre a Internet, allí estamos nosotros. Y en esta noche de miércoles 28 de julio del año 2021, vamos a hablar de un fenómeno migratorio que se dio en el siglo antepasado, a partir de 1865, cuando la Argentina, casi a la inversa de hoy, que hay mucha gente que se quiere ir, recibía corrientes migratorias, de las más diversas, amparadas precisamente en aquella Constitución Liberal de 1853 que decía, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Hemos invitado en esta noche al ex concejal, historiador, escritor Sergio Sepiurka para hablar de este fenómeno, del fenómeno de la gesta, así le dicen, la colonización, la gesta, la inmigración galesa, que irrumpió en la Argentina del siglo antepasado, en 1865. Vamos a hablar en base a su libro que escribió junto a Jorge Miglioli y que habla precisamente de esta gesta. Sergio, buenas noches. Hoy no vamos a hablar de política, vamos a hablar un poco de historia. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Así que baja la defensa, hoy no te voy a arrinconar hablando de política. Estamos tranquilos. ¿Cuánto tiene este libro, Rocky Trip? Fue publicado en 2004. En 2004. A fines del 2004. Y bueno, y tenemos pensada una reedición porque está agotado hace bastante, ¿no? Pero bueno, son ediciones que no son sencillas de rehacer y también hay temas para actualizar, ¿no? En estos... ¿Pasaron cosas? Sí, pasaron cosas. Bueno, qué sé yo, hay muchos de los... se avanzó mucho en los estudios sobre la inmigración galesa, sobre todo el fenómeno. Ahí hay contribuciones de ex estudiantes que estaban haciendo sus tesis en ese momento en Gales y que hoy han publicado realmente trabajos muy importantes. Sí. Que podrían enriquecer seguramente una segunda edición del libro. Exactamente. Y por otro lado, las rutas, nosotros analizamos todas las rutas por las que circulaban los galeses y algunas han tenido cambios, ¿no? La ruta que pasaba por el Sombrero, por ejemplo, sí, que en el momento que hicimos el libro tenía los viejos carteles de madera de Vialidad Nacional, que eran de los años 30. Esos carteles que alcanzamos a fotografiar, por suerte, fueron cambiados. Claro. ¿No? ¿Por qué es un fenómeno migratorio? Yo decía medio, no sé si caprichosamente, pero lo vinculo con la actualidad de la Argentina. La Argentina, al principio, digamos, de su fundación, se hizo grande en base a muchas cosas, y una de ellas su corriente migratoria, muy distinta de las corrientes migratorias sucesivas que vinieron a Argentina y las últimas. Ahora estamos en un proceso casi inverso, donde vemos que hay gente que o no la dejan entrar o se quiere ir de la Argentina. Sí. ¿Por qué se querían ir los galeses del Reino Unido, de Gran Bretaña? Bueno, básicamente porque ellos tenían su propia cultura, su propio idioma, y justamente la irrupción del león británico en su vida cotidiana les impedía desarrollar normalmente su cultura. Se sintieron en algún momento invadidos por todo el fenómeno de la revolución industrial y buscaron, pero el tema del idioma y del lenguaje era fundamental, ¿no? Y sus tradiciones, así que buscaban lugares donde poder rearmar su comunidad, claro, y lo intentaron a lo largo de todo el mundo, ¿no? Fueron a diferentes lugares. Exactamente. Antes de venir acá, fueron a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a lugares muy distintos. En Estados Unidos, el problema de Estados Unidos es que estaba justo en medio saliendo de una guerra de secesión, o sea, no era el mejor clima para ir a Estados Unidos. Igual fueron muchos. Fueron antes de la guerra y antes de venir acá, pero lo que sucedía es que terminaban siendo absorbidos por la cultura local y eso es lo que ellos no querían. Y el líder que impulsa la gesta a la Patagonia, Michael D. Jones, que justamente se llama Jones porque no podía usar su apellido original, Apiwan, y sus hijos son Hluid Apiwan y Miang Apiwan, que Hluid Apiwan era un agrimensor que hizo el primer mapa del Chubut y que hizo unas exploraciones formidables por la Patagonia, interpretando la lengua tehuelche porque se comunicaba con los tehuelches.
Ellos querían, justamente Miangle impulsaba encontrar una nueva Gales en algún lugar del planeta. Del mundo. Pensaban en Palestina, pensaron en la Patagonia. ¿Y esto coincidió? Claro, esto coincidió con un momento histórico de la Argentina que le abría los brazos al mundo, ¿no? Sí, mientras en Europa sobraba gente y faltaba tierra, aquí era al revés, ¿no? Sobraba tierra y faltaba gente. Exactamente. Y aparte teníamos amenazas en Patagonia nosotros. Bueno, geopolíticas. Exactamente. Y por otro lado, la Argentina había salido había declarado su constitución, pero había resuelto el problema de la unificación, porque acordate que hasta 1860 prácticamente la Confederación no lograba encajar. Solamente después de la batalla de Cepeda y de Pavón, que Pavón sella la unidad nacional, y Mitre como presidente, de alguna manera uno de sus ministros, Rawson, es el que, inicia las negociaciones, ¿no? Allana, sí, empiezan las conversaciones y justamente... ¿Fueron conversaciones bilaterales con este grupo de galeses que querían venirse y vinieron a negociar a la Argentina? Exactamente, ¿no? Vinieron dos de ellos unos Madrid, ¿no? Claro, y por otro lado... Hay gente que dice, ¿qué significa la palabra Madrid? Claro. Bueno, Madrid fue... Claro, era el nombre de un castillo de donde venía justamente uno de los negociadores, y eso es lo que siembra las bases de esa aventura absolutamente utópica, ¿no? Porque estaba todo dado para que eso fracase, y lo increíble es que no solo no fracasa, sino que en 20 años esta gente alcanza a sobrevivir en el desierto, a sentarse y a crear un valle productivo. Y llegar a la cordillera. Exactamente. En 20 años ellos se asientan, superan los problemas básicos, que era la falta de agua, porque van a Madryn y justamente en Madryn no había agua, así que hasta que pensaban que la desembocadura del río Chubut estaba mucho más cerca de Madryn. Tienen que ir más al sur. Entonces tienen que ir más al sur, algunos mueren, tienen una serie de... Desde que se llegan al puerto de Madryn, ¿no? ¿Cómo se llama la bahía? El Golfo Nuevo, sí, hasta caleta, ¿cómo se llama la caleta donde desembarcan? El Golfo Nuevo, claro. Es Cuevas, Punta Cuevas. Punta Cuevas. Bueno, desde que desembarcan allí hasta que llegan a establecerse en la zona de Rawson, pasan muchos meses, ¿no? Exactamente, porque algunos van caminando y algunos se pierden, y está el Bajo de los Huesos, que justamente es uno que se muere. Se tenían que pasaron situaciones gravísimas, muertos de sed, algunos se bebían la orina. Era un desastre. Y hay un barco que traslada a algunos, que tiene una tormenta terrible, es toda una odisea. Y recién en septiembre, ¿sí? El 15 de septiembre, que es la que se considera la fecha de fundación de Rawson, viene el delegado de Carmen de Patagones a establecerlos. Exactamente. Ellos desembarcan en julio, salen en mayo, ¿no? Salen el 25 de mayo, después de 2 meses de demora, porque justamente no había barco y se demoran los contingentes y van cambiando los integrantes de la expedición, del grupo, digamos, colonizador, y eso hace que también venían con aptitudes muy diferentes, con oficio, pero no eran netamente agricultores. Y sin embargo, y después de todas estas circunstancias tan difíciles, se asientan, se encuentran con el gobierno, se encuentran con los tehuelches, con los que tienen... ¿Cómo se llevaban con los indios? Bueno, muy bien, porque gracias a ellos, justamente el principio de ellos siempre se preguntaban qué vamos a hacer cuando nos encontremos con el otro, ¿no? Claro. Y entonces, los líderes de la colonia, el Lewis Jones dice, tratemos a los indios como a nosotros mismos. Y ese carácter, y le fue muy bien, excepto hay algunos episodios como el del Maracara, el Valle de los Mártires, pero que están envueltos con otras historias que no eran netamente surgidas
de la comunidad galesa, sino del momento que se vivía con la ocupación militar de la Patagonia, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, digamos, en esa simbiosis aprenden a cultivar la tierra, descubren el riego, pueden ofrecerle trigo y después pan a los tehuelches, y pan y manteca, y por otro lado ellos aprenden de los tehuelches a sobrevivir en el desierto, a cazar el guanaco, y todo esto, el uso de las plumas y de las pieles, y todo esto va creando un marco de cooperación pacífica. Sí. Que justamente como destacan muchos, no es que los galeses venían a convertir a los indios, ellos venían a preservar su cultura, pero respetando a los otros tal como, claro, no como fue el proceso de colonización americana. Tal cual. Distinto fue el motivo. Por eso es una, como dicen algunos, y lo recogemos en el libro, una metáfora de la tolerancia, ¿no? Porque es bueno, algo único en América. Ellos venían con un sueño de libertad, por el de preservar su idioma, sus costumbres, y lo logran. Y en 20 años nada más, bueno, logran manejar el riego, crear un valle productivo, logran desarrollar un circuito comercial con el Puerto Madryn, crean un ferrocarril, claro, en el año 86, un ferrocarril privado, entonces tienen el valle productivo, el puerto, el ferrocarril, y emprenden en 1885, creada ya la provincia del Chubut, el territorio del Chubut, emprenden una expedición acompañados por el gobernador Fontana a la cordillera, donde crean, allá en el Atlántico estaba Igulatfa, y acá el Cunjefrid, ¿no? El Valle Encantador. Entonces, es una cosa, 20 años. Vos pensá... En 20 años. Nosotros en 20 años, no sé si en 20 años vamos a terminar el aeropuerto de la ciudad, aeropuerto, volviendo al día de hoy, ¿no? Sí. Era otra Argentina también, ¿no? Era otra Argentina, era otro mundo, Pero fíjate vos que lo que vos relatás, en un proceso de 20 años, cambió la configuración geopolítica y cultural y social de toda una provincia, en 20 años. Nosotros en 20 años, hoy en día, en 20 años, las cosas no se mueven. Otro fenómeno que se dio con esa colonización, con esa corriente migratoria que llega a Chubut, llega a la Argentina, a Chubut, y después se viene a la cordillera. ¿Cuán gravitantes fueron a la hora de establecer los límites con Chile, aquí en la zona cordillerana? Estamos hablando del famoso plebiscito. ¿Qué gravitancia tuvieron ellos en ese proceso? Bueno, eso es un poco posterior, porque ellos llegan en 1865 y recién es en 1881 que se celebra el tratado limítrofe que decide someter al arbitraje. En realidad define la línea limítrofe por las altas cumbres que dividan aguas, y empieza todo el proceso demarcatorio. Y en ese proceso demarcatorio surgen desacuerdos, desavenencias que, gracias a la visión de Roca, hay que decirlo, son llevados al arbitraje al borde de la guerra. Y en 1899 el abrazo del estrecho entre Roca y Errázuriz, donde deciden, es famosa la imagen, porque estaba, bueno, en Chile lo esperaban ver entrar a Roca por el estrecho de Magallanes, y estaban todos mirando para el norte, y resulta que Roca toma con la armada el camino más difícil, al sur de Cabo de Hornos, y lo sorprende entrando desde el sur. Así que bueno, es toda una muestra de coraje, de fuerza, de determinación. Sí, de fuerza, y bueno, y en ese sometimiento al arbitraje, y en la tarea que paralelamente venía desarrollando el perito Moreno, a cargo de la Comisión de Límites con Chile, que no de la Comisión de Límites, sino bueno, desde el Museo de la Plata, luego se transforma en la Comisión de Límites, se crea la Comisión de Límites, y bueno, y ellos van creando esos 6 tomos que se presentan ante el Tribunal Arbitral.
y el resultado de eso lo dice el árbitro. Todo lo que ha conseguido la Argentina se lo debe al trabajo del Perito Moreno, que en el medio pierde a su mujer, pierde a uno de sus hijos, sí, es otra historia, ¿no? Es otra historia, ¿no? Pero esto convive con ese momento, y en realidad los galeses hay un momento crítico que es justamente cuando se produce la visita del árbitro, que ellos estaban esperando títulos de estas tierras que les habían sido cedidas por el Estado argentino, pero que, oh sorpresa, estaban en litigio. En 1899 se ponen en litigio porque son sometidas al arbitraje. A ver, fíjate cómo se sobreponen los intereses, ¿no? Absolutamente. Coadyuvan. Absolutamente. Y ellos juegan una carta ahí muy importante porque se discute si hubo o no plebiscito, pero independientemente de lo que haya sucedido, lo que hay es claro una recepción, que esto lo documentaron muy bien dos historiadores locales, de Vera y Jorge Fiori. Hay una recepción con una bandera argentina que ya estaba en la fotografía, pero ellos escribieron un libro en 1902 muy interesante, y lo que sucede ahí es que el árbitro dice, esto es Argentina, y después va más al sur, a Río Mayo, y estaba Kozlowski, que era un empleado del Museo de la Plata de Buenos Aires, del Museo de la Plata, que estaba ahí colocado por el Perito Moreno, y ve que había unos postes para telégrafo, y dice, tengo que mandar un telegrama a Londres. Y dicen, bueno, sí, cómo no, lo llevamos. Y sale, los cables todavía no habían llegado, así que sale el Chasqui cabalgando a la noche a Comodoro para volver al otro día con la respuesta para el árbitro, y el árbitro dice, estoy en la Argentina, claro, donde esto ya está organizado. Bueno, y están todas esas jugadas que el Perito Moreno hizo, inclusive con la colaboración de los indios, porque Nahuel Pan es traído justamente a esta zona por el Perito, ¿no? Para ayudar en la ocupación y en la definición territorial. Exactamente. Así que es una época fascinante, ¿no? Y los galeses tienen esa marca, ¿no? De haber hecho lo suyo, de haber convivido pacíficamente con todos, y de haber dejado... y haber arrancado desde -10. Sí, es increíble. El Estado les dio, vengan y hagan lo que puedan. Tal cual. No esperen el IFE ni esperen la asignación universal por hijo. Háganse como puedan. No. Y se da un fenómeno. Y después, esa cultura tiene por supuesto todo un ciclo, digamos, hay un ciclo de expansión hasta la Primera Guerra Mundial, donde vienen más familias, pero no llegan tantas como los galeses habían pensado en su momento. Sí, claro, no fue tan masivo. No fue tan masivo. Sergio, el último tramo de esta charla, ¿qué resultados ha dado a lo largo de estos últimos 20 años las iniciativas que han tomado los diferentes gobiernos de Chubut, de nuestra zona, los intendentes, para hermanar dos culturas y para hermanar básicamente dos países? Por un lado Argentina, Chubut, y por otro lado Gales. ¿Qué resultados concretos ha traído eso? Bueno, yo creo que han habido iniciativas oficiales, pero que los lazos principales los han establecido las asociaciones galesas, las escuelas de galés que solventa el gobierno galés, y que tenemos aquí en Esquel y en toda la provincia. Esta es una provincia multicultural, y eso se mantiene. Han venido delegaciones de parlamentarios, en fin, ahí hay un potencial muy grande, porque los galeses están sorprendidos del sostenimiento del lenguaje que hubo en un lugar como este, y ahí hay todo un mundo de cosas para hacer, ¿no? Todavía hay muchas cosas más por hacer. Absolutamente. ¿Te animás a ponerle la firma a lo que vas a decir? Sí, por supuesto. Gracias.